Buenas tardes, soy Víctor Blanco, soy investigador en el grupo de uso eficiente del agua en la agricultura en el IRTA en Lleida, y mi sesión hoy es sobre la monitorización de suelo, planta y atmósfera para el riego del manzano. El objetivo de esta charla es saber cuánto y cuándo regar, ¿no? Tener como monitorizar, conocer atmósfera, planta y suelo, todo el continuo, para así saber cuáles son las necesidades de la manzana, saber cuándo regar, cuál es el volumen que tenemos que aplicar. Entonces esa sería la idea. El porqué de este ensayo fue en el año 23 hubo una sequía muy fuerte y aquí se realizaron un ensayo para identificar cuáles son los valores límites a los que puede aguantar el árbol, ¿no? En este caso se hizo ensayos en los que se monitorizaban los árboles para ver cuándo iba a morir el árbol, ¿no? Era una muerte anunciada, estábamos monitorizando, viendo hasta dónde aguantaba. Entonces, identificar esos valores, identificar el límite al que el árbol moría, nos sirvió para poder calcular cuándo regar, en qué momento ese agua es necesario, pero solamente para la supervivencia del árbol, no hay producción. Simplemente sería asegurarnos de que ese árbol pueda vivir para la siguiente campaña. Entonces, lo que queremos ahora, en esta segunda parte del experimento, no es que el árbol sobreviva, sino que el árbol produzca, es conseguir la rentabilidad de la explotación, pero en esas condiciones, no en unas condiciones en las que la disponibilidad de agua sea muy limitada. Entonces, para ello tenemos aquí dos tratamientos que no sé si se pueden ver, pero están en verde y rojo, tipo semáforo. El verde sería el tratamiento en el cual los árboles están regados para satisfacer sus necesidades, y el rojo sería los que están en unas condiciones de sequía. Cuando hablamos de satisfacer las necesidades o que regamos, ¿no?, para que no haya estrés, claro, muchas veces, ¿qué quiere decir, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Que no tiene estrés el árbol, el agua que necesita. Pues el primer paso que haríamos sería monitorizar las condiciones climáticas. Y para eso la suerte que tenemos es que Meteocat, ¿no?, si nos giramos ahí una estación climática ahí, y posiblemente cerca de las explotaciones donde estéis trabajando haya una estación climática. Son datos que son libres, seguro que podéis acceder a ellos y que van a ser representativos de vuestra zona, y ahí nos van a dar, pues eso, de manera constante, la temperatura, la humedad relativa, nos van a dar muchos parámetros. En este caso, en los que yo he querido fijarme para el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo, son la evapotranspiración del cultivo y la lluvia. La lluvia es evidente, ¿por qué? Pues porque es una entrada de agua al sistema, ¿no? Si llueve, pues la sequía la podemos paliar. El problema es que no llueve. Y la evapotranspiración del cultivo, la ETO, que se mide en milímetros, en litros metro cuadrado, es un parámetro el cual combina la evaporación de agua en el suelo y la transpiración de la planta. Por lo tanto, con este parámetro tenemos la idea del sistema completo, suelo, planta. El parámetro de la evapotranspiración se calcula, como se ve ahí, en pasto, en una superficie verde, entonces hay que adaptarlo al manzano. Para adaptar esos valores que tenemos de evapotranspiración al manzano, se utiliza, en este caso, un lisímetro, y la parte que tenemos buena del manzano, que es en lo que se hace este experimento, es que los valores para adaptar de cualquier estación climática al manzano que se utilizan en todo el mundo, los que se recomienda por parte de la FAO, se calcularon aquí, se calcularon en Mollerussa, en Lleida. Entonces, eso hace que esos valores pues sean muy fáciles de adoptar por los productores de esta zona. Entonces, es una ventaja importante que hay. En tanto a qué supone ese coeficiente de cultivo, pues sería esa adaptación de las condiciones climáticas a las condiciones del manzano. Y va a estar muy ligado siempre al desarrollo del área foliar. Entonces, al principio, en la floración, en la brotación, como hay muy poca área foliar, el volumen de agua que necesita, la conversión, va a reducir, y luego, conforme se va desarrollando el árbol, pues va a ir aumentando hasta que llegue al máximo de la temporada, cuando ya el árbol está completamente desarrollado. Luego ahora, pues como vemos, cada vez hay menos hoja, pues va a volver a caer, ¿no? Va a tener como una especie de curva en la que en los valores máximos va a ser el verano. Si nos fijamos, va a ser un poco parecida también a la demanda climática, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, para nosotros aquí en Lleida, unos valores muy altos, pues del 1 de julio hasta más o menos mitad de agosto, y a partir de ahí ya empieza, vemos cómo a caer la demanda, ¿no? Son con valores que los días al final ya de septiembre pues son 25% más bajos, o sea que ya se nota que no hace tanto calor como en julio. Esta adaptación de las necesidades hídricas es lo que nos va a dar un volumen, ¿no? Unos litros por metro cuadrado.
ese volumen es el que en condiciones ideales sería lo que la planta utiliza. Entonces, si nosotros regamos con ese volumen, pues tendríamos como la certeza de que deberíamos estar satisfaciendo las necesidades del cultivo. ¿Cuál es la realidad? Pues bueno, que entran muchísimos parámetros en juego, entre ellos el suelo. Claro, tener un suelo u otro nos va a cambiar completamente el sistema. Entonces, el mismo volumen de agua, de la manera que lo repartimos en el suelo que tenemos, va a cambiar. Antes, las condiciones climáticas son iguales, ¿no? Daba igual que tengamos un tratamiento verde o rojo, el clima es el clima, ¿no? Las necesidades son estas, pero ahora en el suelo ya sí que podemos ver diferentes condiciones en función de dónde estemos. Por ejemplo, aquí vemos cuando empezamos el experimento, ¿no? Que para el verde este es el perfil de agua en el suelo, va desde los 20 centímetros hasta el 1,60 m, ¿no? Lo que sería todo el perfil de agua en el suelo, y vemos como al principio del experimento la diferencia entre tratamientos es mucho más pequeña que al final. Esto es porque se va agotando el agua en el suelo. Entonces, estos parámetros nos ayudan a reconocer la disponibilidad de agua en el suelo, la humedad, el contenido de agua que hay para las plantas. ¿Para qué también nos puede servir? Bueno, pues si no tenemos agua o si tenemos una cantidad, un volumen muy limitado para regar, pues tener volúmenes o tener mucho contenido de agua, en este caso en manzana, la combinación en la que estamos trabajando es Golden Reindeer sobre M9. Claro, tener una saturación a 1,60 m, eso no quiere decir que hay un montón de agua que nosotros estamos aportando que no está disponible. Nosotros queremos que haya agua en el suelo, pero que haya en el punto donde están las raíces, ¿no? En esa zona radicular, no que tener un perfil completamente hidratado. Entonces, estos valores también nos pueden ayudar a decidir si queremos hacer riegos más largos, riegos más cortos, a adaptarlo a nuestra textura y a nuestras condiciones, de manera que podamos siempre regar no para tener un perfil, sino para que haya agua disponible donde tiene que estar, que es donde están las raíces. Conociendo la demanda y conociendo el agua que tenemos, esto, si no, las gallinas que entran y las que salen, pues entonces podemos hacer una idea de cómo está la planta. Pero ¿qué es lo ideal? Pues más que imaginarnos cómo está la planta en función de la demanda y la disponibilidad, es medir directamente la planta. El indicador de referencia para el manzano es el potencial de tallo, que no sé si lo conocéis, pero se mide con esta cámara de presión. No sé si, para hacernos una idea de qué es el potencial hídrico, sería el estado energético del agua por la que va a fluir desde el suelo, que es donde está, hasta las hojas donde se va a evaporar. De manera que si tenemos un valor muy negativo, va a querer decir que ese agua está muy retenida, ¿no? Que ese agua no fluye, eso quiere decir que no está en condiciones de estrés. Si ese valor, en cambio, es muy próximo a cero, no es tan bajo, pues entonces va a querer decir que el agua tiene mucha facilidad para ir desde el suelo a poder ser evaporado, ¿no? Va a poder hacer todo el círculo desde que el agua se aporta hasta que se evapora, ¿no? El ciclo del agua, en este caso, para un árbol. ¿Cuál es la limitación de este equipo? Que como vemos, pues bueno, tiene historia. Es que las mediciones son puntuales. Para poder medir con esto tenemos que venir a mediodía, que es el momento en el cual se ha estandarizado la medida, y si queremos calcular en hoja, en tallo, tenemos que tomar una hoja que vamos a medir y vamos a aplicarle presión hasta equiparar cómo puede fluir el xilema a través de la hoja. Claro, tenemos que hacer el mayor número de medidas posible en el tiempo más corto, porque para poder comparar una medida con otra no pueden cambiar las condiciones climáticas en exceso. No podemos medir a las 11 y a las 5 de la tarde. Tenemos que estar midiendo en unas condiciones similares. Entonces esto nos limita. Tenemos la capacidad de medir, pero un número limitado de árboles. Entonces, aunque es una medición que, como vemos aquí, nosotros tenemos una cada semana, tenemos un montón de días en los cuales estimamos cómo va a estar, ¿no? Como conocemos el día 1 y el día 7, pues suponemos que del 2 al 7 pues va a ser unirlos. Claro, hoy en día existen nuevas herramientas que sí que nos permiten en este caso. Esto sí que es más, no tiene tanta historia, es un sensor nuevo, se llama microtensiómetro, tiene 4 años, el IRTA lleva trabajando con él desde que se creó, y la capacidad que tiene, o la ventaja, es que ahora podemos medir los valores que teníamos antes, ¿no? Que medíamos uno a la semana, podemos medirlo cada minuto si queremos, podemos medirlo, nosotros decidimos. Esto es un sensor que nosotros taladramos el árbol directamente en el xilema y metemos el sensor, de manera que va a medir cómo fluye de manera directa el agua a través de él. Esta medida, ¿qué es la parte positiva? Eso, que ahora, si antes teníamos un punto cada semana, claro, ahora no sé si se aprecia, pero tenemos un punto, eso, en este caso, pues yo creo que lo tenemos
cada 5 minutos. Entonces, todos estos valores nos van a proporcionar mucha más información. Vamos a ser capaz, pues por ejemplo, no sé si se ve, pero aquí hubo una recuperación que coincide, ¿no?, con la lluvia, vemos que tenemos mucha información que antes nos estábamos perdiendo. ¿Cuál es la limitación? Claro que un sensor, un árbol. Tenemos muchos más datos, pero de un único árbol. La selección de ese árbol, identificar cuál es el árbol que nos interesa a nosotros monitorizar, va a ser la tarea que, en este caso, el productor tenga que saber, ¿no? Tiene que elegir muy bien cuál es ese árbol representativo o qué es lo que le interesa conocer para así tener tanta información de ese árbol. En tanto a la sensibilidad del sensor, pues por ejemplo aquí está toda la evolución de lo que es la campaña, y aquí yo he querido representar 3 días, ¿no? 12, 13 y 14 de agosto. Si nos fijamos, justo coincide con un día que hubo lluvia. Para el tratamiento rojo, que antes he explicado que era el tratamiento que estaba en condiciones de déficit, se ve cómo reconoce y hay una recuperación, ¿no? Como hubo una recuperación en ese momento por la lluvia. Sin embargo, el verde no tiene esa recuperación tan clara. Y eso es porque el perfil del verde siempre estuvo lleno de agua, entonces ese aporte que hubo por las precipitaciones no tuvo una repercusión en el estado hídrico, pero sí que lo tuvo en el que es deficitario, ¿no?, en el que está en condiciones de sequía. ¿También para qué nos sirve esto? Pues muchas veces cuando nosotros estamos viendo los datos de ha habido una lluvia, no sabemos cuánto es la precipitación efectiva, cómo ha afectado al suelo. A veces la lluvia también es muy localizada, ¿no? La estación climática puede estar cerca de nuestra finca, pero no siempre tiene las condiciones exactas de nuestra finca. Bueno, pues con estos sensores en los cuales estamos midiendo o monitorizando de manera continua el árbol, vamos a poder identificar estos valores, ¿no?, estos valores y esta recuperación. ¿Qué es otro valor muy interesante que también podemos comprobar? Que si vemos la tendencia de estos dos tratamientos, es muy similar al crecimiento del fruto. En el caso de la manzana, el tamaño de la manzana es muy sensible al déficit. Entonces, la idea que nosotros tenemos con estos ensayos es poder identificar diferentes umbrales para que así podamos regar sin penalizar, o sea, maximizar el agua para no penalizar el tamaño de la manzana. De manera que seamos lo más eficientes posibles, produciendo una manzana de calidad, ¿no?, en la que el productor pueda sacar el máximo beneficio, el máximo rendimiento, pero con los menores recursos. Entonces, con esta idea, por ejemplo, en este tratamiento se ve clarísimamente cómo con un tratamiento en el cual se regaba con las condiciones de los sensores, el tamaño de la manzana llegaba para un mismo número de manzanas a 176 gramos por fruto, que si lo traducimos a kilos por árbol es 49, frente al de sequía, que para un mismo número de frutos, la manzana pesaba 126 y son 35 kilos por árbol. O sea, la diferencia que hay entre conocer o no, tener toda esa información, es mucha y sí que puede tener una repercusión muy importante en el productor. Entonces, la idea es combinar toda la información que tenemos, las estaciones climáticas, que eso tenemos nosotros, o como cualquiera, la disponibilidad de poder acceder a esos datos, los sensores en suelo y luego en planta. Y con todo ello poder para nuestra finca trazar en nuestras condiciones esos umbrales que nos puedan ayudar a ser lo más eficientes posibles.